Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de recomendaciones literarias Ya Tardas, un canal de YouTube en el que poco a poco os iremos recomendando algunos de los libros que nos hemos leído y que nos han gustado o no nos han gustado. ¿Quién sabe? Porque las recomendaciones o las críticas es eso. Claro, recomendaciones si te gustan, si no, pues no son recomendaciones. Es igual, ¿vale? Que vengo aquí a comentaros un libro. ¿Cuál es? Sigo aquí, de Maggie O'Farrell. No sé si os sonará el nombre de esta autora, una autora irlandesa, porque hace ya unos años se dio a conocer bastante aquí por un libro que se titula La primera mano que sostuvo la mía, que luego, al cabo de un par de años, salió, digamos, la continuación, aunque no es bien una continuación, pero más o menos, con Todavía sigo aquí, aparte de otras historias como Instrucciones para una ola de calor y otras tantas. Bien, ¿qué os puedo comentar de este libro? A ver, primero de todo me gustaría leer un pequeño fragmento, así que voy a ello. Dice así. Soy la única persona de mi familia que no toma té. Creo que les parece una perversión desconcertante. El té me sabe a recortes secos de césped, a hojas en descomposición rebajadas con agua, a compós regado y mezclado con un chorro de fluido corporal bovino. Jamás he podido tragarlo. Mientras pone la tetera en la mesa, me preguntan qué estoy trabajando ahora. Y después de beber agua, le digo que intento relatar una vida, pero solo a través de experiencias cercanas a la muerte. Se queda en silencio un momento, mientras recoloca la funda, la jarra de leche y las asas de las tazas. ¿Tu vida?, me pregunta. Sí, digo levemente nerviosa. No tengo la menor idea de qué le va a parecer esto. No es... Son solo retazos de una vida, una colección de momentos. Algunos capítulos serán largos, otros muy cortos, tal vez. Hablamos un poco de los temas que voy a tratar. La enfermedad de la infancia, cuando casi me atropelló un coche, los partos, la deshidratación por disentería. En el libro habrá cosas que ya le he contado y algunas de las que nunca le hablé. No le digo cuáles serán. Me pregunta si voy a escribir sobre la septicemia que pasé y le digo que no. No me acuerdo de eso. Era muy pequeña. Y además no creo que estuviera en peligro de muerte. ¿O sí? No me contesta. Pero vuelve la cabeza para mirar por la ventana a los pájaros que revolotean y picotean alrededor de los comedores que ella cuelga en los árboles. Otra vez, me dice, te bajaste del coche. ¿Te acuerdas? No, le digo. Tenías unos 3 años. Tu hermana acababa de nacer. Habíamos ido de compras. Y a la vuelta metí el coche en el garaje y te dije que te quedaras en tu sitio, que no te movieras de allí. Me mira casi asintiendo. ¿Pero no te hice caso? Digo, exacto, contesta. No me hiciste caso. Había descargado la compra. Me disponía a cerrar el maletero y en ese instante te vi. No sé cómo te habías bajado ni te habías puesto a mi lado. Estabas ahí, plantada, con la cabeza metida en el maletero. No te di por muy poco. Hace un gesto con los dedos un poquito separados. Por muy poco, repite. Te aparté justo a tiempo. Cuando pienso en lo que podía haber sucedido si... Y aquí acaba el fragmento. Bien, ¿qué nos explica Sigo aquí? Pues son 17 relatos autobiográficos en los que Maggie O'Farrell nos explica 17 experiencias que tuvo cercanas a la muerte. Experiencias que comprenden desde su niñez hasta su edad adulta y que pasan, por ejemplo, pues por este episodio en el que era muy pequeña y no recuerda cómo ni por qué y su madre casi le arranca la cabeza bajando la puerta del maletero del coche. Experiencias que pueden suceder en tu adolescencia, experiencias que pueden suceder cuando dices, venga, va, voy a hacerlo. Y ese voy a hacerlo es una locura. Experiencias relacionadas con enfermedades, con partos, con, bueno, toda una serie de circunstancias que poco a poco nos va desgranando en este libro. Lógicamente, como son experiencias propias, son experiencias autobiográficas, son relatos que explica en primera persona. Y, claro, no es que
no es que quiera centrarse mucho en la idea de la muerte, de la pérdida y demás, sino en esas experiencias en las que, mira, por los pelos, pero ¿sabes? Sigo aquí, que este es el título del libro. Sigo aquí. Experiencias con las que quizá alguno o alguna se sienta identificado en algún momento, porque son cosas que pueden sucederle a cualquiera, ya os digo. Una experiencia del tipo, pues mira, pues ahora voy a hacer esto, sin pensártelo. Y lo haces y madre mía lo que podría haber sucedido. O que te encuentras con un extraño, o que te pones enfermo en un momento dado, no de repente, en un momento dado, y qué es lo que sucede. O por ejemplo ya cuando eres más adulta, como por ejemplo en mi caso, que ya tengo unos años, cuestiones relacionadas con el nacimiento de un hijo, como os decía antes, o un accidente, quién sabe. ¿Por qué os lo recomiendo? A ver, primero porque es un libro que puedes ir leyendo por partes. No van ordenados cronológicamente. En un momento dado nos explica un hecho que sucede en su adolescencia, luego pasa a un hecho que le sucedió de bien pequeñita, luego vuelve a la adolescencia, luego a lo mejor vuelve a la edad adulta, otra vez hacia atrás. Así que, bueno, son son relatos que podrías leer de forma totalmente independiente. Sí que es cierto que hay algunos personajes que se mantienen, como por ejemplo, yo sé, la figura de su marido, ¿no? Pero la figura de sus padres, lógicamente, de sus hermanos, pero que se pueden leer de forma independiente. Y bueno, como últimamente ya sabemos todos que estamos en la edad de la inmediatez y en la época del no tengo tiempo para nada, pues claro, poder disfrutar de una lectura que en cierta manera no te obliga a tener una continuidad a corto plazo, porque lo puedes dejar en cualquier momento, cuando te acabe el relato, puedes dejarlo y volver al cabo de X semanas o X meses, no lo hagáis por eso, pues siempre gusta, ¿no? O acostumbra a gustar a la gente. Pero aparte, es un libro que está relatado de una forma, no sé, muy llana, muy cercana. Explica todo en detalle. Con esto no quiero decir que haya muchas descripciones extensas y demás, que sé que a algunos nos gustan, sino que explica las cosas como son, sin añadir detalles de más ni detalles de menos. Pero sí que es verdad que si explico algo en primera persona y estoy notando alguna cosa, sintiendo algo, pues me recreo quizá un poco más con esas emociones, con esos sentimientos que esa circunstancia que estoy viviendo me llevan a explicar. No sé qué os parecerá, pero la verdad a mí me ha gustado. Descubrí a Maggie O'Farrell con la lectura de la primera que os he dicho, ¿cuál era? Así, La primera mano que sostuvo la mía, libro que me gustó muchísimo, que me dejó una compañera y amiga del instituto. Y bueno, aquello que te pasas un día por la librería y dices, Dios mío, se acerca San Jordi, ¿qué es lo que puedo empezar a comprar y demás? Y me dejé llevar y dije, alba, para adelante. No me enrollo más, que sabéis que yo empiezo y luego no sé parar. Nada, solo comentaros que es un libro que merece la pena, que sobre todo si hay gente que tiene el miedo, el ansia de decir, Dios mío, voy a leer un libro y después me voy a perder porque no recuerdo los personajes, porque hay toda una continuidad y demás, no os preocupéis, con este no os va a pasar porque son relatos, unos más extensos que otros, pero son relatos a fin de cuentas, explicando pues lo que os he comentado, vivencias personales de la autora. ¿Que lo leéis y os gusta? Ya sabéis, nos dejáis un comentario aquí, en este correo que tenéis aquí a continuación, en yatardas@institutvilanova.cat. Si no os gusta, también podéis hacerlo, siempre explicando el porqué, ya que, pues, bueno, está bien tener diferentes ideas y poder discutirlas y contraponerlas entre unos y otros. No siempre tenemos que estar de acuerdo, pero siempre nos podemos escuchar y respetar. Y bueno, y nada, y nos vemos en la próxima lectura, ¿de acuerdo? Venga, leed mucho. ¡Chao!